Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Cordial saludo, amables oyentes, por la gracia y la misericordia de Dios. Una vez más estamos a través de este medio de comunicación dispuestos a enseñar la bendita palabra de Dios, por lo cual les ruego que dispongan su corazón para elevar una oración a Dios y que Él sea guiando el estudio de su bendita palabra en esta mañana. Oremos. Amado Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias un día más por darnos la vida y la oportunidad de estar en estos momentos dispuestos a estudiar un pasaje más de tu bendita palabra. Te suplico que a través de este estudio tú nos hables al corazón, ministres a nuestro espíritu y nos des la gracia de conocerte cada día más, de entender mejor el Evangelio y aplicarlo a nuestra vida, para que nuestras vidas sean transformadas y tu nombre sea exaltado y glorificado. Te suplicamos en este día, Padre Santo, que los que no conocen de ti te conozcan y puedan descansar en la salvación que tu Hijo Jesucristo nos da a través del sacrificio que realizó en la cruz del Calvario. Toca los corazones, Padre Santo, y salva las almas, y transforma a todos aquellos que están en el conocimiento de tu verdad, a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Te pido esto, Padre Santo, porque solo tú lo puedes hacer. Y te ruego que me des las palabras sabias y entendidas para que lo que yo enseñe sea conforme a tu verdad. En el nombre de Cristo, nuestro Redentor. Amén y amén. Continuando con los estudios positivos del Evangelio de Marcos, nos corresponde hoy exponer el Evangelio en Marcos 10, versículos 46 al 52. Dice así la palabra de Dios. Marcos 10, 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos en una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista, y seguía a Jesús en el camino. Amén. La escena que hemos leído es muy especial y nos muestra claramente el Evangelio. Todo lo narrado aquí tiene que ver con un hombre ciego que vivía en una condición miserable, tanto espiritual como físicamente. Y de pronto, un día junto al lugar donde permanecía inmóvil mendigando, pasa un hombre del cual el ciego creyó que era el Mesías Salvador prometido a la nación de Israel. La escena es muy intensa e impactante, al mejor estilo de Marcos. Algo muy grande se enciende en el corazón de ese ciego. Nada ni nadie lo puede detener. Se levanta, grita con todas sus fuerzas. Algunos tratan de callarlo, pero él grita con más fuerzas: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y al final, este ciego obtiene lo que quiere, y es que Jesús salva su alma y sana su cuerpo. El relato de este pasaje se desarrolla en 3 escenas naturales. El ciego cree, el ciego suplica misericordia y el ciego recibe lo que pide.
Estas tres escenas nos son mostradas en el pasaje que hemos leído. Veamos en primer lugar la escena en la que el ciego cree. Marcos 10, versículos 46 al 47. Dice así la palabra de Dios. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Lo primero que se nos dice del ciego es que era un mendigo. Los ciegos no podían trabajar y sus familias no podían sustentarlos, tenían que mendigar. Pero además debemos decir que para los hebreos había una clara relación entre la enfermedad y el pecado. Todos sabían que Dios castigaba los pecados de diversas formas, y una de ellas era la enfermedad. Fue por eso que en una ocasión el Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan capítulo 9, versículos 1 y 2, dijo lo siguiente: Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús les dijo: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Entonces, aquí podemos ver que los judíos creían y relacionaban la enfermedad con un castigo de Dios. Pero no siempre es así. Nosotros hoy sabemos que no toda enfermedad es un castigo por el pecado, aunque debemos admitir que la enfermedad existe por causa del pecado que entró en el mundo por el pecado de Adán y Eva. Pero para estos judíos, incluido el mismo Bartimeo, había una carga de pecado detrás de su ceguera. Para él mismo, sus vecinos, familiares y amigos, Bartimeo era un hombre miserable y un miserable pecador que no podía hacer nada para cambiar él mismo su horrible situación. Sin embargo, desde su condición de miseria espiritual y material, Bartimeo, como todos los judíos, habían sido instruidos acerca del Mesías, el Salvador que vendría. Y lo más probable es que él ya había escuchado de las enseñanzas y milagros de Jesús de Nazaret, y tenía en su corazón la certeza de que Jesús de Nazaret era su Salvador prometido. Por tanto, él sabía que Jesús podía perdonar sus pecados y al mismo tiempo sanarlo de su ceguera. Pero había algo, y ese algo era un obstáculo casi imposible de superar para él. Y era, ¿cómo llegaría él hasta Jesús? Pero, ¿cuán grande fue su alegría al escuchar que Jesús estaba pasando muy cerca de donde él estaba? Él no podía ir a buscar a Jesús, pero ahora el mismo Jesús pasaba muy cerca de él. ¡Qué regalo maravilloso de Dios para Bartimeo, amables oyentes! Él no podía ir a buscar a Jesús, pero en ese momento, por la gracia de Dios, Jesucristo pasa cerca de él. Por lo tanto, emocionado gritó tan fuerte como pudo y en sus gritos proclamó su fe. «Hijo de David, ten misericordia de mí», gritó Bartimeo. Al gritar este título del Mesías, lo que Bartimeo estaba diciendo era: «Yo creo que tú, Jesús, eres el Mesías que habría de venir a salvar a Israel». Obviamente Jesús va por todas partes buscando esa fe, y la de Bartimeo no podía ser pasada por alto. Por eso, además de proclamar su fe, el que tiene una verdadera fe clama pidiendo misericordia para su miserable condición. Esa es la segunda escena de nuestra historia en esta mañana. El ciego suplica misericordia. Marcos 10, 48 al 51. Dice así la palabra de Dios: «Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí». Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle,
y llamaron al ciego diciéndole: «Ten confianza, levántate, te llama». Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: «¿Qué quieres que te haga?». Y el ciego dijo: «Maestro, que recobre la vista». Amén. Vemos cómo el ciego Bartimeo, a pesar de que muchos le reprendían para que se callara, él clama mucho más por misericordia al Señor Jesús. La misericordia se relaciona con la miseria. ¿Qué pedimos, amables oyentes, cuando imploramos misericordia? El que pide misericordia reconoce que está en una situación de miseria y que no puede hacer nada por sí mismo para aliviar su condición. Entonces clama al que puede ayudarlo para que, compadecido, alivie su necesidad. Para Bartimeo, su miseria era su pecado que había causado su enfermedad y su estado de mendicidad, y por eso clamó pidiendo misericordia de todo corazón al único que podía ayudarlo, es decir, a nuestro Señor Jesucristo. Contrastado con la fe de Bartimeo, que veía a Jesús como quien le podía sacar de su lamentable condición, se ve la insensibilidad de muchos que estaban allí y que no valoraban la fe de Bartimeo ni se dolían de su necesidad. Siempre en el Evangelio vemos el contraste entre el creyente sensible y lleno de amor con el necesitado y el incrédulo que, aunque dice seguir a Jesús, es insensible y duro con el que está en difícil situación, como pasaba con muchos de la multitud que en este caso seguían a Jesús. Otros, sin embargo, probablemente verdaderos discípulos, estimulaban la fe de Bartimeo, porque al escuchar que el Señor Jesús lo llamaba, le dijeron: «Ten confianza, Bartimeo, levántate, Él te llama». Y es que, amable oyente, siempre hay dos voces en el mundo. Unos nos alejan de Cristo y otros nos acercan a Él. ¿A cuál de esos dos grupos pertenece usted, amable oyente? ¿A los que acercan a la gente a Jesús o a los que los alejan del Señor Jesús? Porque muchas veces alejamos a la gente de Jesús por nuestro comportamiento, por nuestro mal testimonio, a lo cual en esta mañana el Señor les dice: arrepiéntanse de su pecado, si han sido piedra de tropiezo, para que los que no creen en Cristo se acerquen a Él y más bien, en lugar de acercarse, se alejen de Él. Si está siendo piedra de tropiezo, arrepiéntase de su pecado y pídale perdón al Señor, y procura que todo aquel que no conoce al Señor Jesucristo se acerque a Él. Muéstrele su amor y su misericordia. Muéstrele que solo en Jesús hay salvación y que solo Él puede librarnos de aquellas ataduras que por años hemos tenido y que nos arrastran y que nos hacen miserables. Sí, amable oyente, sé un instrumento de bendición para traer a los pecadores que están esclavos del pecado y de muchas cosas terribles en este mundo, para que sean libres en el Señor Jesucristo. Porque Él dijo: «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». El texto de nuestro estudio nos muestra que Bartimeo demostró la firmeza de su fe al arrojar su capa, la prenda que lo abrigaba del frío en la noche, porque estaba seguro que algo maravilloso le iba a ocurrir. Entonces, ¿para qué aferrarse a su capa? Ahora el manto de la misericordia de Jesús lo abrigaba en su gracia, porque su fe ardía en su corazón. Ya no había necesidad de capa, porque la capa de la gracia y la misericordia de Dios lo cubrirían. Entonces viene la pregunta un poco extraña de Jesús, y le dice: «¿Qué quieres que te haga, Bartimeo?». Luego, ¿no sabía el Señor que lo que quería era que le devolviera la vista, porque ese era el problema de aquel hombre? Pero su pregunta, como otras veces, era para instruir a la gente, para que la gente de Israel viera que Él era aquel Mesías que el profeta Isaías había anunciado, que abriría los ojos de los ciegos y haría grandes señales, tal como Él mismo lo proclamó en Lucas 4, versículos 17 al 19, cuando dijo: «Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro,
halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Toda acción externa del Señor Jesucristo, al sanar un ciego, al levantar un paralítico, al sanar cualquier enfermedad, hablaban de Él como el Mesías. Y hablaban de que Él no solamente devolvía la visión física, sino que hacía que los ciegos espirituales vieran, y que los sordos espirituales oyeran, y que los cojos espirituales caminaran, y que los muertos espirituales se levantaran, porque esa era la misión del Mesías, porque a eso vino el Señor Jesucristo, a salvar a los pecadores, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable al Señor, es decir, a predicar las buenas nuevas de salvación. Y finalmente, habiendo verdadera fe en Bartimeo, el Señor le da lo que pide, y esa es la tercera escena de nuestro pasaje. El ciego recibe lo que pidió. Marcos 10, verso 52. Dice así la palabra de Dios: Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. De nuevo, las palabras de Jesús resultan un poco extrañas. Jesús le dice: tu fe te ha salvado. No dice: tu fe te ha sanado, sino tu fe te ha salvado. Y es que la fe, amable oyente, en el Señor Jesús no solo sana el cuerpo, sino que salva el alma y el cuerpo del castigo en el infierno. Todos los que oyeron a Jesús en esos momentos entendieron mucho más que nosotros esta obra del Señor Jesús, pues para ellos ser sanado era ser salvado, por la relación que existía en sus mentes entre la enfermedad y el pecado, como ya explicamos anteriormente. El hombre salvado con la fe, como la de Bartimeo, sigue a Jesús, porque el texto dice que Bartimeo comenzó a seguir a Jesús en el camino desde aquella ocasión y lo siguió por el resto de su vida. Alabado sea nuestro misericordioso y poderoso Salvador, que una vez nos sana y nos salva, nos convierte en sus seguidores y nadie nos apartará de su camino, porque la obra que Él comienza la perfecciona hasta el día de Jesucristo. Por eso le damos la gloria y la honra a nuestro Señor, porque Él comienza la obra y Él la termina, Él la perfecciona, porque la obra que Él comienza, Él la termina y no la deja inconclusa. Por eso podemos confiar plenamente en nuestro Redentor. Ahora veamos unas aplicaciones prácticas acerca de esta hermosa enseñanza que nos deja la sanidad de Bartimeo. En primer lugar, amable oyente, considerando que nosotros estamos en una condición igual a la de aquel ciego, también nosotros debemos reconocer nuestra miseria, como el ciego la reconoció. Hoy probablemente, por la gracia de Dios, tú no estás enfermo por tu pecado, pero puede llegar a estarlo. La miseria de aquel ciego refleja la miseria de todo hombre por su pecado. Y por eso cada hombre en su estado no ve su miseria porque está ciego como Bartimeo. Aunque puede ver lo creado, no puede ver su miseria. El hombre natural es un ciego que ve el mundo, pero no ve su miseria espiritual causada por el pecado. Pero si Jesús pasa a su lado, el ciego podrá ver su miseria y arrepentirse y clamar misericordia al único que puede perdonar, salvar y sanar, es decir, a Jesús de Nazaret, el Santo Hijo de Dios. Amable oyente, ¿cuántas veces ha pasado Jesús a tu lado y no has querido reconocer tu miseria delante de Él? Va a llegar el día en que se terminen las oportunidades para ser salvado. Por tanto, debes hoy acudir con urgente necesidad a Jesús, como aquel ciego lo hizo pidiendo perdón y misericordia.
Y aunque la gente le decía que no lo hiciera, él más gritaba y más clamaba al Señor Jesús, misericordia. Amable oyente, ven hoy a Jesús, no le deseches. Solo Él te puede sacar de esa ceguera espiritual y de esa miseria de mendicidad en la que tú estás. Así como lo hizo con Bartimeo, lo puede hacer contigo. Ven hoy al Salvador, no tardes en venir. En segundo lugar, el Evangelio comienza diciéndonos: Jesús es el único Salvador. Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Si no hacemos lo mismo y creemos lo mismo que el ciego Bartimeo creyó, no podremos ser salvados. Eso es una realidad. Tú y yo tenemos que reconocer nuestra miseria y pedir al Señor misericordia para poder ser salvos. Y en tercer lugar, amable oyente, tenemos que tener cuidado con las voces que escuchamos en este mundo. Unos te dirán: no seas tan tonto, cállate, no invoques a ese Jesús, no seas fanático religioso. Esos hombres y mujeres que te dicen eso quieren tu destrucción. Son almas perdidas que te quieren arrastrar con ellas a su eterna condenación. Pero otras voces te dirán: no temas, Él te está llamando, cree en Él. Él es el único que puede perdonar tu pecado y limpiar tu maldad. Acércate a Él, sigue suplicando misericordia para ti, ten fe en Él. Estas son almas escogidas que buscan tu bien y quieren que seas compañero en su eterna salvación. ¿A quiénes oirás tú, amable oyente? ¿A los que te alejan de Cristo o a los que te acercan a Él? Que Dios te dé la gracia, amable oyente, para acercarse a Cristo, para reconocer tu miseria espiritual, para entender que apartado de Cristo nada podrás hacer. Tienes que soltar la capa de este mundo y no cobijarse más con las enseñanzas y los postulados de este mundo que te apartan de Cristo. Bartimeo soltó su capa porque creyó que el Señor Jesucristo, con su capa de gracia y misericordia, le cubriría y le protegería para siempre. Amable oyente, solo Jesús nos puede dar paz. Solo Jesús nos puede sanar, tanto del alma como del espíritu. Y por qué no, también de nuestra necesidad física y material, porque el Señor así lo ha prometido. Pero, amable oyente, no debemos seguir a Jesús solo por las cosas materiales y temporales. Debemos seguir a Jesús por lo que Él es. Él es el Salvador del mundo. Él dio su vida en rescate por nosotros. Nosotros debemos confiar en Él y descansar en Él, porque solo Él nos puede llevar a la presencia del Padre. Porque escrito está: yo soy el camino, dijo Cristo, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así es que, amable oyente, ven hoy a Jesús, y que la gracia salvadora de Cristo inunde su mente y su corazón, porque solo Él le puede librar de la ceguera espiritual en la que estás, porque solo Él le puede sanar su corazón de la amargura, del odio, el resentimiento y el pecado que te abate. Reconócele hoy, porque solo en Él hay salvación. Es como si Dios rogase por medio de nosotros: os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, porque llegará el tiempo en que Jesús ya no pasará frente a ti, y cuando lo anheles, ya Él estará lejos, y ya no habrá oportunidad para que tú seas salvo. La oportunidad para ser salvo es hoy. Por eso te insisto, ven a Jesús, arrepiéntete de tu pecado y reconócele como su Señor y Salvador, y síguele todos los días de su vida, tal como lo hizo Bartimeo, que tan pronto fue sanado y salvado, le seguía por el camino. Así es, amable oyente, somos salvos para seguir a Jesús, no para seguir andando en nuestros propios caminos, porque solo es Él el camino, solo Él es la verdad y solo Él es la vida. Que Dios guíe a muchos en este mundo
por el mismo camino que guió a este hombre llamado Bartimeo. Un ejemplo vivo de la obra del Salvador y del poder del Evangelio. Oremos. Amado Dios, te doy gracias por haberme permitido hoy enseñar este pasaje y te pido, Padre Santo, que toques los corazones y las conciencias con este mensaje y que hoy tu salvación se manifieste en el corazón y en la vida de muchos de los que escucharon y escucharán este mensaje. Te lo pido, Padre Santo, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con acción de gracias. Amén. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.